¿Qué tal amigos inversionistas, youtubers? ¿Cómo están el día de hoy? Pues el día de hoy quisiera hacerles un video de cómo empezar a invertir en la bolsa de valores. La bolsa de valores, ya sea la bolsa de valores de México o de cualquier país, pues tiene una funcionalidad principalmente de intermediario entre las empresas que cotizan en bolsa y las personas o las empresas que quieren invertir en esas empresas. Es una entidad que ayuda a regular y a intermediar las transacciones entre estas empresas que cotizan y las personas o empresas que quieren invertir en estas empresas o en estas acciones o bonos. Hay diferentes formas en las que puedes invertir. Les voy a dar un poco de la teoría de lo que es la bolsa de valores, y adicional pues les voy a mostrar una pequeña cuenta que tengo en Cuspid, que es un broker mexicano en el cual pues es muy fácil empezar a invertir. Incluso puedes hacer una cuenta virtual con dinero ficticio para que puedas empezar a comprar acciones y vender y ver cómo es que funciona este proceso. Entonces les voy a compartir acá una presentación que hice rápido de cómo invertir en bolsa de valores. ¿Qué es la bolsa de valores? La bolsa de valores no es más que otra entidad u organización privada en la que se transan o transaccionan instrumentos financieros como las acciones, también los bonos, materias primas, monedas, ETFs o Exchange Trade Funds, que es como se le conoce a los ETFs, opciones, contratos de futuros, entre otros. Cuando una empresa grande generalmente tiene que tener cierta cantidad de dinero disponible, de transacciones o de ventas para poder accesar a la bolsa mexicana o a la bolsa de Nueva York o a la bolsa de valores de cualquier otro país. Generalmente lo que hacen esas empresas es que buscan hacerse públicas primero y poner parte de su participación o su participación accionaria a la venta al público. Es como por decir, no sé, una empresa básica como Coca-Cola. O sea, hay muchísimos dueños alrededor del mundo que tienen una parte o un porcentaje muy pequeño o algunos quizás más grande de lo que es Coca-Cola. O sea, no hay un dueño único, y así muchísimas empresas como Walmart, como la mayoría de los bancos, son públicos y tienen muchísimos inversionistas que tienen diferente cantidad de acciones que han ido comprando a través del tiempo. Entonces estas entidades, bolsas de valores, o en el caso de México, la Bolsa Mexicana de Valores, es una empresa que regula esta actividad, principalmente la de los inversionistas, y es la que tramita o lleva el control de las transacciones que se realizan entre los que compran los activos o las acciones o los bonos y las personas o empresas que venden estas acciones. Entonces esa es la forma. Entonces generalmente las empresas que buscan financiar o expandirse recurren a la bolsa de valores para emitir acciones que luego serán vendidas a inversionistas que desean participar de los potenciales beneficios de la empresa, así como también de los riesgos. Eso es muy importante siempre saber que cualquier tipo de inversiones en bolsa de valores tiene un riesgo dependiendo de la empresa, la cantidad de activos, el precio de los activos, el comportamiento en cada trimestre, que generalmente dan los resultados cada trimestre, pues van habiendo ganancias, en algunos casos pérdidas, y esto es lo que hace pues que sea un poquito riesgosa la inversión, aunque la mayoría al final del año pues tienen un porcentaje de ganancia, que es la idea pues de cualquier empresa, tener una utilidad aunque sea mínima cada año y ir creciendo el negocio. Entonces con este dinero que las empresas reciben al vender participaciones accionarias o a vender sus acciones, es como ellas se financian incluso para crear nuevos productos, para expandir operaciones a otros países o a nivel nacional. Entonces de esta forma las empresas se capitalizan y los inversionistas pues son partícipes o dueños de una parte muy pequeña de estas empresas de las que compran acciones principalmente. Entonces la bolsa de valores es el punto de encuentro entre las empresas que
que buscan capital y los inversionistas que buscan oportunidades donde colocar su capital. Como decía, entonces la bolsa de valores es un intermediario entre inversionistas y empresas que quieren capital y a cambio pues dan una participación de sus acciones a las personas que compren. Entonces, además de tratarse de un mercado, una bolsa de valores también es una empresa privada que administra la bolsa como mercado y que facilita las operaciones que se dan en esta y que puede incluso cotizar sus propios valores en bolsa. Incluso en México ya actualmente hay dos bolsas de valores. Está la Bolsa Mexicana de Valores, está la otra que se llama Viva, que con B grande de bolsa, Viva. Es una bolsa nueva que también tiene diferentes empresas, diferentes instrumentos de inversión. Incluso en Estados Unidos existen alrededor de 4 bolsas de valores, siendo la más conocida y la más grande del mundo la New York Stock Exchange o la NYSE. Está la Nasdaq, que también es una bolsa de valores, y hay otras más chicas. Entonces así en algunos países la mayoría tienen únicamente una, algunos en Estados Unidos, Europa, pues pueden haber más de una. Entonces, rápidamente un poco de historia, cómo nació la bolsa de valores. La primera bolsa de valores fue creada en Amberes, en Bélgica, en 1460, y el término deriva de la familia de banqueros Van der Beurs, o no sé bien cómo se pronuncie, en cuyo palacio, localizado en Brujas, en Bélgica, se realizaban encuentros de carácter mercantil. Las primeras transacciones constituían básicamente títulos de deuda pública, corporativa y hasta deuda personal. O sea, la bolsa de valores es justamente esta área en la que se puede transaccionar pues, diferentes activos de deuda pública, privada, bonos de gobierno, activos de empresas como las acciones, entre otros. Algunos datos de las bolsas de valores en general o de la bolsa de valores de las más conocidas. En el mundo no existe una, sino varias bolsas de valores. La principal bolsa del mundo, como les decía, es la New York Stock Exchange. En un país pueden haber varias bolsas de valores. Por ejemplo, en Estados Unidos, las principales bolsas son la New York Stock Exchange y la National Association of Security Dealers Automated Quotations, que es la Nasdaq, como se resume. La bolsa puede ser física, lo que significa que es un edificio en el cual tú podrías ir y comprar acciones físicamente, o pueden ser oficinas virtuales, o todo, pues la mayoría, como en la actualidad, es por internet. Por ejemplo, la New York Stock Exchange, si tú vas a Nueva York, puedes ir físicamente a visitar la bolsa de valores y puedes ir personalmente a comprar acciones de todas las empresas del Standard & Poor's o de todas las que coticen en la New York Stock Exchange. Podrías ir y físicamente comprar una acción o varias o las que requieras, o lo puedes hacer por medio de los diferentes brokers que existen actualmente, que también pues es una forma virtual de comprar acciones o algunos otros activos financieros que tienen las diferentes bolsas de valores. Por ejemplo, la New York Stock Exchange es física y virtual, ese es uno de los casos, y la Nasdaq es únicamente virtual, no hay una oficina física en la que puedas ir a comprarlo, sino todo es por medio de internet. Las bolsas tienen un horario generalmente de 9 a 3 o de 9:30 a 3 de la tarde, que es el tiempo en el que están abiertas y en el que se están moviendo las cotizaciones de las acciones, de los bonos, de los commodities o de las monedas, de acuerdo a la demanda y oferta del mercado. Una empresa puede estar listada y cotizar sus valores en varias bolsas a diferentes precios, que eso también es una opción de que puedes como empresa pues estar cotizando o poner parte de tus activos en diferentes bolsas de valores e incluso poderlas tener a diferentes precios dependiendo del mercado. Un inversionista puede comprar valores en varias bolsas. Por ejemplo, yo he invertido en la Bolsa Mexicana de Valores y he invertido en la Bolsa de Nueva York y en el Nasdaq, en esas tres, y pues a través incluso de algunos brokers puedes comprar de diferentes bolsas de valores. Tips principales para invertir en bolsa. Antes que nada, yo lo que les recomiendo siempre es pues aprender lo básico de inversiones en bolsa, qué son las acciones, qué son los bonos, cómo se mueven, cómo se compran, cómo se venden,
cuál es la forma en la que puedes obtener ganancia a través de comprar una acción y venderla, cuáles son los momentos ideales para comprar, para vender, cuál es tu plan de inversión, cuál es tu meta, cuál es el objetivo de la rentabilidad. Con esto sabrás cuánto puedes invertir en la bolsa y a qué plazo, o sea, cuál es también tu tolerancia al riesgo, cuánto estás dispuesto a perder sin entrar en pánico, sin vender cuando haya bajas en la bolsa, y cuándo quieres salirte, ya sea por un tiempo o por un porcentaje de ganancia. Generalmente también les recomiendo, cuando estén empezando, no invertir mucho dinero, empezar con poco capital hasta que vayas aprendiendo más o menos cómo es que funciona la bolsa, cuáles son los riesgos, cómo se mueven por diferentes temporadas, por eventos del mercado, cómo pueden caer o aumentar los precios de un activo en general o de una acción. Por ejemplo, cada trimestre que dan resultados las empresas o pues publican los resultados del trimestre anterior, los precios pueden caer o pueden aumentar drásticamente dependiendo de los resultados que hayan tenido en las ventas, en expansión, en flujos de caja. Todo eso, pues generalmente conocer los datos básicos de una empresa, cuánto es el total de su market cap o su capitalización de mercado, cuál es el promedio del costo de sus acciones en los últimos, no sé, en el último año, en los últimos 5 años, en los últimos 10 años, conocer la historia de cómo han ido creciendo, cuánto valía hace 10 años la acción, de cuánto ha crecido año por año, cuál ha sido el crecimiento histórico, para saber, así ya tú puedes decir, esta empresa crece un 8, 10, hasta un 15% anual. Entonces ya tienes un parámetro para decir más o menos cuánto podrías invertir y cuánto vas a obtener. Aunque en inversiones, en bolsa de valores, siempre hay una frase muy, muy clara y muy puntual que tienes que tener presente. Los resultados históricos no siempre garantizan un mismo resultado en el futuro. O sea, que una empresa que haya obtenido, por ejemplo, un 10-12% el año pasado, no significa que este año va a tener lo mismo. Año con año, las condiciones del mercado, en estos casos, pues que ha habido pandemia o que han habido otros fenómenos, los rendimientos de las empresas, en algunas ha crecido, en otras ha decrecido. Entonces también hay que tener en cuenta que no es posible predecir al 100% el futuro, pero también es importante que conozcas a cómo diversificar tus inversiones, no meter como todo tu dinero en una sola empresa, sino que diversificar en diferentes instrumentos, en diferentes empresas, en diferentes sectores, ya que hay empresas de diferentes sectores, de tecnología, de aerolíneas, de consumo básico, no sé, de energía, de autos, hay de diferentes industrias. Entonces también la recomendación es empezar con poco dinero, pocas acciones y diversificando para que no pongas en riesgo en una sola industria o en una sola empresa todo tu dinero. Un buen punto de partida para invertir en acciones es elegir una empresa sólida con un crecimiento constante, y eso ya hay muchísimas páginas, muchísimos lugares donde puedes consultar los datos básicos, que se le llama generalmente un análisis fundamental, donde viene, pues como la palabra lo dice, los fundamentos, las ventas, los números básicos de las empresas año con año o trimestre con trimestre. Generalmente muchas empresas que cotizan en bolsa también en sus páginas web tienen una sección de inversionistas donde tienen toda esta información. Entonces sí es importante que conozcas pues cuál ha sido el crecimiento de la empresa en la que quieres invertir. Revisa los rendimientos históricos de la empresa y compáralo con otras del mismo que hay en el mercado. O sea, si es una empresa de tecnología, compáralo con otra similar. Por ejemplo, no sé, comparar Microsoft con Facebook, o comparar, no sé, alguna de transportes, no sé, Ford con General Motors, o diferentes empresas de una misma industria, para que tengan más o menos un parámetro de saber en qué invertir y cuál va a ser el rendimiento promedio. Otro de los tips es checar las comisiones que deberás pagar de acuerdo al canal de inversión que elijas en términos de compra, venta y administración. Las comisiones se pueden comer buena parte de tus ganancias. Generalmente todos los brokers
tienen diferentes comisiones y generalmente cada vez que compras un activo te cobran una comisión y cada vez que vendes te cobran una comisión. Generalmente son pocos los que tienen gastos administrativos, generalmente simplemente es una comisión por venta, por ayudarte a hacerte esa transacción, y a la venta también te cobran una comisión. Y generalmente tu ganancia es la diferencia que hay entre el precio en el que tú compraste un activo y el precio que lo vendes. Por ejemplo, si compras hoy una acción de Apple que está, no sé, alrededor de $126 y dentro de un año lo vendes en $142, $140, esa diferencia entre el precio que tú compraste y el precio al que vendes es tu ganancia. También, si de aquí a que tú lo vendes, pues el precio bajó, pues vas a tener una pérdida. Por eso generalmente no se recomienda vender con pérdida. Si no te urge el dinero, mejor esperar a que la acción vuelva a subir de precio. Dentro de los tips, invierte solo en casas de bolsa o brokers financieros que estén debidamente autorizados, regulados y supervisados. En caso de México, por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, o en Estados Unidos por la SEC, que es la Security Exchange Commission, que regula toda la parte de inversiones. Entonces busca siempre informarte que los brokers estén debidamente autorizados y regulados, para que pues no vayas a comprar en brokers que sean medio de dudosa procedencia. Y también pregunta que siempre que compres un activo tengas realmente tú la potestad del activo que están comprando, ya que muchas empresas, brokers europeos medio dudosos, te venden contratos, los famosos CFD. Es un contrato que realmente el broker es el dueño de la acción y a ti te vende como que un derecho, no te vende el activo como tal. Entonces eso, en un caso de una disputa o una quiebra o algo del broker, podrías perder tú el dinero, ya que no tienes directamente tú el activo, tienes nomás un contrato que te da un derecho sobre el activo, pero el activo realmente el dueño es el broker. Entonces ahí también hay que informarse un poco de cuáles brokers trabajan con CFDs o con activos directos de las acciones o del activo financiero que deseas comprar. Considera siempre la inversión en acciones como una inversión de largo plazo, la apertura del negocio de tus sueños o tu retiro, por citar algunos ejemplos. O sea, siempre tienes que tener claro por qué quieres invertir, para qué quieres invertir, cuáles son tus metas, cuánto tiempo quieres invertir, cuánto riesgo quieres tomar. Si quieres hacer, no sé, un poco más de dinero en corto plazo, tomas un riesgo alto. Generalmente, pues si ya tienes, no sé, de edad avanzada y usas parte del dinero de tu retiro, generalmente pues inviertes en activos que no tengan prácticamente riesgo y a largo plazo. Entonces, también de acuerdo a tu edad, tu perfil, tu objetivo, tus metas, pues van a ser diferentes las metas o los riesgos que puede tomar a la hora de invertir. Cuida tu plazo de inversión. Realmente pues hay corto, largo, mediano plazo. Generalmente lo ideal en bolsa de valores es que al menos al inicio tu objetivo sea comprar un activo y venderlo por lo menos un año después, 2 años, o invertir a 5 años o hasta 10 años. Son planes o tiempos o plazos ideales. O sea, si compras una acción y quieres en 15 días o en un mes ver resultados, pues está complicado. O sea, tienes que ser muy experto, comprar mucho, invertir mucho dinero para que veas rendimientos altos en corto plazo. Entonces realmente al principio, si no dominas, si no eres experto, si no eres un profesional, primero aprende bien, arriesga poco dinero, y conforme vayas aprendiendo vas arriesgando un poquito más, conforme vayas entendiendo vas determinando mejor los riesgos, los plazos, las empresas. Por eso es importante que aprendas el análisis fundamental. Hay muchos videos en YouTube sobre análisis fundamental, que es cómo analizar los datos básicos de una empresa antes de invertir en acciones de esta empresa en la bolsa de valores. El mercado accionario es muy volátil. No te asustes si a corto plazo tienes pérdidas. Aguanta, no vendas. Probablemente el término de tu inversión se recupere al término. O sea, si tu plazo es un año
y posiblemente en 3 meses las acciones bajen, en el siguiente mes o a 2 meses van a volver a subir y no tendrías por qué preocuparte si tu inversión es a largo plazo. Si tu inversión es a largo plazo, lo ideal es no estar viendo la cotización de las acciones, de los bonos o del activo que compres constantemente, ya que pues están fluctuando y a veces es mejor ni verlo, simplemente esperar a largo plazo un resultado que generalmente el promedio, por ejemplo, de las 500 empresas que cotizan en el Standard & Poor's 500, el promedio anual de utilidad de esas empresas es del 10 al 12%. O sea, como puede haber unas que estén mayor utilidad anual, pueden haber unas menor, pero el promedio de las 500 es alrededor del 12%. Entonces, más o menos el parámetro. Lo importante también es que tú empieces a aprender por tu cuenta, tomes tus propios riesgos, el control de tu dinero. Yo no recomiendo invertir a través de terceros o darle el dinero a alguien más que lo invierta por ti y que le dan una parte de tu comisión o que tú le pagues una comisión. O sea, nadie va a cuidar mejor tu dinero que tú. Entonces, no arriesgues con otras personas tu capital. Algunos términos importantes en la inversión en bolsa: el índice de precios y cotizaciones, que en español es el IPC, que generalmente en inglés creo que es el CDP, que es similar, es el Consumer Price Index, el CPI o IPC en español. Es un indicador que mide el comportamiento del mercado y se calcula con los precios de las acciones más negociadas. Si el IPC sube o baja, sabemos que el comportamiento pues, del mercado pues, está a la alza o está a la baja. También generalmente pues, hay cada uno de los índices de cotizaciones, como el Standard & Poor's, como el Dow Jones, como el Nasdaq, en el caso de México como el IPC, pues es el indicador general del mercado, cómo va el mercado, si va con tendencia alta, tendencia a la baja. Entonces hay muchos indicadores que afectan el mercado y que también te dicen cómo anda el mercado en esta semana o en un día en específico, si está la mayoría de las acciones o de las empresas a la alza, a la baja. Generalmente hay que buscar, cuando queremos comprar, generalmente que estén a la baja, comprar, y cuando estén a la alza, si necesitamos vender, pues buscar el precio más alto posible para vender. Y siempre hay un término que dicen y es muy común, es comprar barato y vender caro, porque esa es tu ganancia, o sea, la diferencia entre lo que compra y lo que vendes. Entonces busca siempre comprar lo más barato posible y vender lo más caro posible de acuerdo al mercado, ya que también no es lo que tú quieras. Generalmente pues todo está determinado por el mercado y generalmente pues los brokers ya te proporcionan esa información, cuáles son los precios promedio en el mercado, para que pues los activos se puedan vender. Y no es, aunque tienes la opción de ponerle tú un precio, pero generalmente si le pones muy alto el precio pues no se van a vender. Entonces van a pasar ahí un día o más en proceso, pero no se van a ejecutar, ya que pues ahí el mercado generalmente es el que determina los precios. Entonces las acciones son títulos que representan la participación del capital social de una empresa y sirven para acreditar y transmitir los derechos de un socio. Esto significa que cuando compras acciones de una empresa que cotiza en la bolsa, en automático te conviertes en dueño de ese negocio, o sea, una parte proporcional. No sé, si una empresa, por decir algo, Apple, tiene 1 millón de acciones y tú compras 1000 acciones, pues te estás convirtiendo en una parte proporcional del dueño de esa empresa. Bueno, es un ejemplo, no es que así sea, pero sí, generalmente en los datos fundamentales de cada empresa vienen cuántas acciones hay en el mercado y cuál es el valor de cada acción. Entonces así ya tú puedes determinar cuál es el capital del mercado de la empresa o el market cap, la capitalización de mercado, y puedes tú ya determinar más o menos o sea, la proporción en la que podrías ser dueño, aunque generalmente pues tendrías que comprar muchas acciones, quizás miles, para que puedas ser un dueño significativo de una empresa. Generalmente pues compramos pocas acciones y somos pues uno de miles o de millones de dueños que participan en la participación accionaria de una empresa. En la parte proporcional que representan tus transacciones del capital social, o sea, si
Si marcha bien tendrás beneficios y si no es así podrías tener pérdidas. Las pérdidas se reflejan únicamente al momento que tú vendas una acción que esté por debajo del precio de compra. Si no la vendes, lo que tienes es una minusvalía, se llama una minusvalía del activo, pero mientras tú no lo vendas no tienes una pérdida. La bursatilidad generalmente es la facilidad con que puedes comprar o vender una acción. Una acción con baja bursatilidad implica un riesgo de liquidez, es decir, que no puedes convertir en efectivo tu inversión en la rapidez que necesitas. Generalmente si hay empresas poco conocidas, muy pequeñas, que se le conoce como small caps, o de pequeña capitalización, tal vez no muy conocidas en México o en otros países, quizás solamente en Estados Unidos. Entonces, si inviertes en empresas poco conocidas, podría ser que la bursatilidad sea baja, lo que significa que hay pocos compradores cuando tú quieres vender, entonces a veces tarda en venderse, y también puede ser que cuando quieras comprar, pues hay pocas personas que quieren vender, entonces vas a tardar en poder comprar ese activo. Porque generalmente cuando tú compras es porque alguien más está vendiendo, o al revés, cuando tú vendes es porque alguien te compra cuando se realiza la transacción. Entonces también cuando tú ganas es porque alguien más perdió, y cuando tú pierdes alguien más va a ganar. Porque generalmente es un círculo en el que están haciéndose las transacciones entre las personas o inversionistas. Entonces siempre que compres es porque alguien más está vendiendo ese mismo activo. Entonces eso es más o menos lo que son un poco de la teoría de la inversión en bolsa de valores. Y también les comentaba que aquí tengo por ejemplo una cuenta pequeña, la he utilizado más que todo como prueba aquí en Cuspid, que es un broker online en México en el que puedes comprar diferentes activos, ya sea de la Bolsa Mexicana de Valores o de algunas empresas de Estados Unidos a través del Sistema Internacional de Cotizaciones que existe en México, o el SIC. Entonces, a través de ellos puedes comprar alrededor de 1000 o 1000 y más de empresas que cotizan en Estados Unidos. Entonces aquí ya una vez que ingresas, generalmente cuando ingresas por primera vez te aparece una opción para tomar unos pequeños videos que te van ayudando a ir comprendiendo cómo funcionan los diferentes activos financieros o los vehículos financieros que puedes utilizar para hacer inversiones en bolsa. Entonces, conforme vas tomando esos videos y contestando unos pequeños quiz o evaluaciones, te van abriendo las diferentes posibilidades de inversión. También puedes solicitar un portafolio virtual en el cual te dan generalmente $1,000,000 para que tú puedas comprar y vender diferentes activos, los que tú quieras. Y por ejemplo aquí se ve el portafolio más chico es el portafolio de pruebas, y el portafolio verde grande que se ve acá es muy portafolio real. Por ejemplo, aquí en el portafolio de prueba yo he hecho pues varias compras, incluso he perdido un poco de dinero y ganado, pero es dinero virtual, en el cual si ven aquí tengo 887,500 pesos invertidos, y al día de hoy llevo una minusvalía porque no he vendido, es una minusvalía de 59,000 pesos, ya que hay algunos activos que llevan pérdida. Si vemos acá, si lo ordeno por rendimiento, tengo activos como Google, como Dropbox, como Nvidia, como CBS, Wine Resorts, Walgreens, Facebook, McDonald's, varios activos en los que llevo ganancias que están en positivo. O sea, aquí incluso llevo 22,000 pesos de ganancia virtual porque no es un portafolio real, pero si ven aquí yo invertí alrededor de, ¿dónde está el total? 74,000 pesos, y actualmente esta posición vale 96,800. Entonces, si yo hubiera hecho esto en la vida real, todos estos activos yo los compré a finales de enero, más o menos los compré sin esperar o sin hacer realmente un análisis fundamental de cada una de las empresas, de cuál era el mejor momento, pero fue parte de esas pruebas que yo quise hacer. Si voy a hacer un portafolio a largo plazo, realmente únicamente debo conocer que las empresas sean fuertes, sean empresas grandes,
y no importa el momento si está un poquito arriba o un poquito abajo, porque yo voy a esperar un año, 2 o 3 años, entonces realmente no importa tanto el precio de compra. Entonces en ese momento compré el precio de mercado. Entonces todas estas, incluso casi todas las compré un mismo día al precio de mercado, porque la idea era probar cómo funcionan a largo plazo. Y como vemos aquí, ya hay varias de estas empresas que llevan una ganancia pues bastante buena, y otras hasta acá abajo que llevan una pérdida pues bastante alta. Si vemos aquí las que están con mayor pérdida, pues es Tesla, que compré por ejemplo las acciones en 16,700 y en la actualidad las acciones están en 12,300, o sea, tienen pues como 4,000 pesos de pérdida por cada acción. Entonces, por ejemplo, esto es un claro ejemplo donde este momento de compra en el que yo lo hice no era el mejor momento de compra. Entonces, si yo hubiera necesitado este dinero a corto plazo y hubiese tener que vendido al precio de mercado actual, pues voy a tener una pérdida fuerte de dinero, ya que pues escogí el peor momento para comprar las acciones de Tesla. Algunas fue el mejor momento, algunas no, pero incluso, como le digo, esto fue un ejercicio de comprar sin hacer el análisis, que es lo que la mayoría de veces hacemos, nos apresuramos o por las ganas de invertir, invertimos sin saber si es el mejor momento. Entonces sí es a veces importante saber que los precios estén, quizás no en lo más bajo, pero que no estén hasta el pico de hasta arriba en las gráficas. Entonces generalmente hay que ver pues, que no esté en el mercado hasta arriba, porque a veces pues siempre que está hasta arriba va a bajar, entonces vamos a tener que esperar a que baje y tener una minusvalía y esperar a que suba si queremos vender. Pero si tenemos urgencia del dinero, pues vamos a tener que vender con pérdida. Entonces una regla muy importante, incluso que siempre pues que la puedas aplicar, aplícala, es no vendas con pérdida. Generalmente pues no arriesgues dinero que vas a necesitar en el corto plazo, ni pidas prestado para invertir en bolsa, porque también eso es uno de los errores que a veces muchos cometen, tomar dinero prestado o tomar dinero, no sé, de tu hipoteca, de tu renta, o dinero que ocupas para pues otros gastos urgentes, y lo metes en una inversión y en el corto plazo que lo necesitas vas a tener que vender el activo que compraste al precio de mercado, y si está bajo pues vas a tener una pérdida. Entonces cuando inviertes ahorros que ya sabes que lo vas a tener para un plan a largo plazo, no importa si en el corto plazo los activos bajan de precio, sino que te vas a esperar a que suban. Por ejemplo aquí pues posiblemente en un año esta acción de Tesla vuelva a estar en este mismo precio, quizás no, quién sabe, no lo podemos saber. Pero en este caso pues voy a dejar aquí este portafolio por lo menos unos 2-3 años y voy a estar constantemente pues revisándolo a ver cómo va. Si ven aquí otra de las acciones que llevan pérdidas son las de Apple, las de Alibaba, Beyond Meat, Spotify, Amazon y Netflix, son las principales que llevan de 1,000 hasta 88,000 pesos de pérdida. Algunas otras con pérdidas muy chicas como Intel, Activision, este es un ETF. Por ejemplo, si le das aquí clic, quizá lo hice un poco rápido, si le das clic aquí en el activo o en la acción, aquí te dice qué es. Por ejemplo, este es un Vanguard Information Technology ETF o un Exchange Trade Funds, que los Exchange Trade Fund o ETF son generalmente no es una acción, es un agrupador, por así decir, es un kit que tiene varias empresas, generalmente se agrupan por sectores. Por ejemplo, este ETF pues es de tecnología de información, entonces agrupa generalmente empresas de tecnología, y si ves acá por ejemplo te presenta las principales empresas que lo componen. Por ejemplo dice que tiene 18%, 18.5% de Apple, 15.9% de Microsoft, 4.2% de Visa, 3.7 de Mastercard, 3.7 de Intel, y tiene más, pero estas son las 5 más importantes. Entonces, cuando veas siempre esto que dice ETF, o si escuchas hablar de los ETFs, generalmente son agrupadores o kits, por así decirlo, es un término que es un fondo indexado que compone inversiones de diferentes empresas. Generalmente hay una empresa, en este caso de Vanguard, que es quien los administra, quien cobra una comisión
por tomar ese dinero de los inversionistas y distribuirlo entre las diferentes empresas que componen el fondo. Entonces el fondo indexado, pues se conoce como fondo indexado, y también es una buena forma de empezar a invertir, porque ya no estás invirtiendo en una sola acción o en una sola empresa, sino que estás invirtiendo en varias empresas del área de tecnología, o puede ser del área de energía, no sé, de consumers. Hay de diferentes empresas. Hay, por ejemplo, ETFs que siguen el comportamiento global de las 500 empresas del Standard & Poor's 500. Entonces, tu comportamiento de ese activo va a ser conforme al comportamiento de las 500 empresas del Standard & Poor's. Así ya no estás invirtiendo en una, estás invirtiendo en 500 empresas a la vez. Entonces es una de las formas más básicas o simples de minimizar los riesgos, invertir en un ETF o un fondo indexado que siga a un índice, ya sea el Standard & Poor's, al Nasdaq o al Dow Jones, puede ser de los principales. Entonces hay una lista y hay diferentes empresas que tienen estos ETFs. Dentro de las más conocidas está iShares, Vanguard y ahorita se me olvida el nombre, hay otro por ahí que, por ejemplo, todos estos XLK y XLK, por ejemplo, es un índice de tecnología también, pero de Spider. Spider es otro de las empresas que se dedica a crear y administrar estos fondos. Por ejemplo, aquí lo vemos, la mayoría de porcentaje lo compone Microsoft, después Apple, Visa, Mastercard, Intel. Es muy similar, pero es de una empresa diferente. Entonces a veces los costos de administración y del precio de mercado pueden ser diferentes, aunque sigan a la misma cantidad de empresas. Aquí dentro de Cuspid, por ejemplo, cuando ya tú tienes fondeada una cuenta y ya quieres empezar a comprar, vender activos, generalmente aquí hay un botoncito que lo ven que dice tradear, y aquí es donde te va a aparecer primero indicar si lo quieres hacer en un portafolio real, con tu dinero real, o con el portafolio virtual que te da Cuspid para que empieces a hacer tu aprendizaje, empieces a ver cómo se comporta el mercado, cómo se comportan las acciones de X empresa. Entonces, por ejemplo, aquí si le doy virtual, luego lo que me aparece es si yo quiero invertir en el mercado de dinero, en fondos de inversión, en acciones, en fondos indexados o fondos cotizados, que son los ETFs, o en fibras de bienes raíces. Por ejemplo, estos fideicomisos en bienes raíces en México, pues hay varios. Algunos como Fibra 1, entre otros, pues pagan dividendos trimestrales, algunos anuales, y pues tienen un rendimiento aceptable. Aquí está el mercado de acciones, los fondos de inversión, que también aquí hay fondos gubernamentales o fondos públicos o privados de empresas que puedes comprar. Y el mercado de dinero generalmente pues es todo lo que tiene que ver con divisas, comprar dólares, comprar, no sé, yenes o comprar otro tipo de mercado. Por ejemplo, si vas aquí al mercado de acciones, te va a decir si quieres comprar nacional, que sería la Bolsa Mexicana de Valores, o global, que sería ya a través del sistema internal de cotizaciones, comprar de todas las empresas que hay alrededor del mundo, que están aquí a través del SIC en México. Luego, si lo que quieres hacer es comprar o vender, ya que en este caso si ya tienes activos puedes venderlos, o si no tienes nada pues vas únicamente a comprar. Generalmente en la bolsa mexicana, en la bolsa mundial se le conoce como los toros o los osos o los bulls and bears, las tendencias. Generalmente cuando yo compro es porque estoy esperando un mercado a la alza. Cuando vendo es porque generalmente ya veo que el activo está en un precio alto y va a bajar, entonces prefiero vender. Entonces generalmente se le conoce como los osos o un mercado bullish y bearish, generalmente que es alcista o bajista. Entonces están representados siempre por un toro o un oso. Entonces de esa forma, siempre que veas un oso es mercado a la baja o venta de activos, y el verde o el toro generalmente es mercado alcista, y generalmente es cuando la gente está comprando, entonces el activo al tener mucha demanda sube de precio. Entonces, por ejemplo, aquí si yo quiero comprar, ya aquí me aparece pues toda una lista de acciones. Por ejemplo, yo le pongo Apple o los símbolos de
AAPL, que es Apple, y aquí pues me van a aparecer todas los indicadores similares. Entonces hay muchísimas empresas. Por ejemplo, bueno, aquí sí es importante, por ejemplo, que conozcas un poco cuáles son los ticker symbols, que generalmente le conoce como ticker symbol, o los símbolos que utilizan las empresas para cotizar en bolsa. Generalmente todas las empresas tienen un ticker symbol o un símbolo de ticket, en español, para cotizar en bolsa. Por ejemplo, AAPL es el de Apple. Cada una de las empresas tiene uno. En México generalmente son un poquito más grandes a veces. En Estados Unidos la mayoría, casi todos los que son empresas estadounidenses son únicamente cuatro letras. Entonces si ves que tenga más de 4, generalmente son empresas mexicanas o europeas o de otro país que también cotizan, puede ser en México o en Estados Unidos, pero que son empresas extranjeras. Generalmente en Estados Unidos casi todas tienen 4 letras. Por ejemplo, yo aquí selecciono Apple, me va a decir cuál es el precio de compra promedio, cuál es el precio de venta, que generalmente pues hay una diferencia entre compra y venta, que a veces también lo utilizan algunos brokers como una forma de ganar dinero. Generalmente pues te fijan un precio medio, y si hay centavos de diferencia al momento de hacer la transacción, pues eso se lo ganan ellos. Pero por ejemplo aquí dice que el precio de compra es de 517 y el precio de venta es el de 2530. Entonces tú vas a comprar, pero eso significa que alguien más te va a vender. Entonces cuando vas a comprar, tienes que ver el precio de venta, o sea, a cuánto te van a vender el precio. Y generalmente cuando tú vas a vender es porque alguien más te va a comprar y siempre te van a querer ejecutar el activo con el precio de compra, o sea, el precio de que alguien más te va a comprar. Pero también tú puedes elegir el precio. Aquí donde dice máximo, tú puedes elegir, ahorita bueno, porque está cerrada la bolsa de valores ya no me deja, pero una orden de compra limitada, que generalmente se le llama. Tú puedes escoger un precio promedio, que sería aquí como que el último precio, que es un precio de 525, que sería más o menos la mitad entre y este. Entonces generalmente pues puedes usar esa fórmula entre el precio de compra y el precio de venta, sacar el promedio, o sumar los dos, dividirlo entre dos y te da un precio a la mitad entre compra y venta, y ese lo utilizas para comprar generalmente. Y cuando vayas a vender, pues trata de vender al más alto, aunque puede que se tarde y puede que, depende del activo y la demanda, a veces no se vendan un día, 2 o 3 y le tengas que bajar. Entonces tú vas midiendo cuando quieres vender también qué precio utilizar. Yo casi siempre uso un precio promedio para comprar y para vender. Entonces aquí es una de las formas que puedes utilizar. Ya una vez, por ejemplo, si tú le pones precio de mercado, te va a tomar el último precio que hay en el mercado. Ya tú no defines el precio, sino que el broker define el precio de acuerdo a la demanda en el mercado. Y por ejemplo aquí tú le dices cuánto quieres invertir. No sé, yo quiero invertir 50,000 pesos, que aquí está ahorita esto en pesos, 50,000 pesos, que son alrededor de $2,500. Entonces cuando le des calcular orden, te va a decir cuántas acciones de Apple vas a poder comprar con este dinero. Entonces, por ejemplo, aquí te dice que te alcanza para 19 acciones que cuestan 48,215 pesos. Ya no te alcanza para ajustar a las 20, o sea, nada más 19 acciones. Entonces, si tú nomás quieres comprar nada más una acción, pues nada más le pones aquí, no sé, unos pesos arriba de esto, le pones, no sé, 2,600 pesos y únicamente te va a calcular que te alcanza para una. Entonces, depende de lo que tú quieres, así es lo que le indicas acá, y de acuerdo también al capital o poder de compra que tienes disponible. Si ven aquí, por ejemplo, yo tengo 150 pesos disponibles en este portafolio virtual, y en caso de que quisiera comprar algo, pues lo único que puedo comprar es esto. También al momento de enviar la orden, si no tengo dinero suficiente, pues me la van a rechazar. Entonces, como les comentaba, aquí es un portafolio virtual. También tengo un portafolio real que realmente es muy pequeño. Lo compré hace mucho tiempo. También estuve probando algunos activos y estuve comprando, vendiendo alrededor de 1,500 pesos, y en la actualidad, incluso con las pérdidas, pues ya tengo únicamente
actualmente cuesta 770 pesos. Si ven, aquí yo tengo una minusvalía de 123 pesos, tengo 144 acciones de Aeroméxico, este es un portafolio real, y las compré en 6 pesos con 21 centavos y en la actualidad cuestan 5,35, ya que el día de ayer, que fue 25 de mayo de 2021, una degradación de la calificación de seguridad aérea en México, y casi todas las acciones de las empresas mexicanas que tienen alguna relación con aeropuertos, con aviación, pues se cayeron. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver un caso real en el que actualmente pues llevo una pérdida en las acciones de Aeroméxico que tengo aquí. Pero pues esto fue más que todo una prueba. Creo que fueron, bueno, la inversión inicial fueron 894 pesos y menos la pérdida. Tengo, si lo quisiera vender en este momento, me quedaría únicamente 770 pesos. Es una prueba que hice, ahí le voy a dejar un tiempo, saber, pues igual, si llegara a un precio de 30 pesos, 40 pesos que estuvo la acción de Aeroméxico antes de la pandemia y todos los problemas de aviación, pues podría ganarme un buen dinerito, porque pues pon tú unos 20 o más pesos por cada acción y tengo 144, pues podrían ser, no sé, unos 2,000 a 3,000 pesos cuando alcance ese nivel, el que tuvo antes de la pandemia, que sí, podría tardar yo creo por lo menos 1 o 2 años más. Pero este es uno de los brokers básicos que yo recomiendo para invertir en bolsa. Como les decía al principio, les presenta como unos caminitos con diferentes opciones de entrenamiento que hay que tomar. Son videitos muy básicos y algunos textos de 3 a 5 minutos, y conforme vas avanzando te ayuda mucho a conocer un poco más de los instrumentos que ofrecen y te va ayudando a empezar a invertir con lo básico. Yo les recomiendo empezar con el portafolio virtual. Ya una vez que tengan, no sé, 1 o 2 meses y conozcan un poco del comportamiento del mercado, ya que el portafolio virtual únicamente lleva 15 minutos de atraso en los precios reales. O sea, realmente te da una diferencia muy poca de centavos con los precios reales de los activos en el mercado. Entonces, si compras Apple en el portafolio virtual, únicamente lleva 15 minutos de atraso los precios. Entonces, es casi como si lo estuvieras haciendo en tiempo real y puedes ir viendo el comportamiento, pero obviamente el comportamiento de los activos pues son de días o de semanas o de meses, no es que de la mañana para la tarde ya vas a ver mucho rendimiento ni vas a ver un cambio. Entonces generalmente pues hay que dejarlo ahí algunos días y estar viendo pues más o menos el comportamiento, si suben, baja. También depende mucho a veces los activos de las noticias que dan las empresas, las industrias, si hubo un repunte de la industria, si la industria bajó por algún problema, no sé, global, mundial, alguna guerra, algún conflicto, no sé, por alguna pandemia, por ejemplo, muchas empresas pues cayeron, y muchas otras de tecnología, cuando se vino el boom de todo el mundo va a trabajar en casa, necesita tablet, computadoras, escritorios, por ejemplo, la empresa Zoom de hacer todas las videoconferencias subió muchísimo. Entonces, algunas empresas se beneficiaron, otras pues no tanto. Todas las que tuvieron que cerrar tiendas y todo esto, pues se depreciaron las acciones. Entonces, pues depende de cómo se mueva la economía mundial, también afectan las cotizaciones de las empresas. Entonces, con este video básico espero pues motivarlos a que empiezan a hacer sus pininos, como dicen aquí en México, a hacer sus prácticas, empezar a educarse en inversiones en bolsa. Realmente es una muy buena opción para invertir los ahorros, pero recuerden, antes de cualquier inversión, edúquense, investiguen, hagan su fondo de ahorro para emergencias, que no lo inviertan en bolsa ni en ningún otro lado, ténganlo en un banco o en algún otro lugar donde lo puedan accesar rápidamente sin pérdidas. Y lo otro pues es ahorrar, y esos ahorros que van a ser para un plan, para una vivienda, para un retiro, para un viaje que sea de largo plazo, por lo menos un año o más, comiencen a invertirlo poco a poco en la bolsa. Siempre también, aunque tengas bastante capital, no lo inviertas todo de golpe, un solo día, en un solo activo, sino que vele metiendo poco a poco, también para que agarres diferentes épocas, diferentes días, diferentes cotizaciones del mercado. Y recuerden diversificar en diferentes empresas, diferentes industrias, no metan todo el dinero en una sola.
Entonces, cualquier duda, pues dejen sus dudas, sus comentarios acá abajo del video en YouTube o acá en Facebook, si lo están viendo en Facebook, donde sea, y pues con gusto pues los voy a ir revisando, y pues próximamente pues vamos a tener más videos ya más detallados de cómo realizar operaciones en el día a día en la bolsa de valores. Que tengan bonito día y hasta la próxima.